días con todos y todas. Vamos a continuar con esta sesión de audiencia. El objeto en relación a efectuar una revisión de oficio de, cuyas peticiones corresponden a Alex Miguel Gómez Falcón y Piero Giles Gamboa, en el delito por la presunta comisión de afiliación al terrorismo en agravio del Estado. De acuerdo a los antecedentes que reviso de este expediente, tramitado ahora por el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional, fue conocido por el sexto juzgado nacional. La resolución número 1 del 23 de octubre del 2023 fue emitida por la tercera sala penal de apelaciones y declaró fundado en parte recurso de apelación interpuesto por los referidos procesados. Declaró la nulidad de la resolución 4 del juez del sexto juzgado y se dispuso que el nuevo juez, que ahora es el séptimo, emita pronunciamiento, teniendo en cuenta los lineamientos referidos en esta resolución. La ratio decidendi de esta resolución está en atención a los alcances interpretativos que se da a partir de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso APIC Barbera y otros, en materia contenciosa. Muy bien. También se ha tenido una sesión, debido a que esto fue convocado para enero del 2024, en el que a las partes se le peticionó que pudieran establecer los puntos en discordia o en controversia en función a las nuevas actuaciones del Ministerio Público para que se pueda evaluar esta revisión. También el día de hoy, antes de iniciar esta audiencia, me han alcanzado un escrito que ha sido presentado ayer, 2 de abril del 2024, a las 11 de la noche con 19 minutos y 2 segundos. Eso es lo que informa nuestro sistema, donde aquí se indica Hugo Morona Ruiz, abogado con CAT 57.946 o 45, ya me corregiré el abogado porque no se nota muy bien esto de, no puedo leerlo muy bien de su sello. Adjunta nuevos medios de prueba, entre ellos promesa de contrato de trabajo para consolidar arraigo laboral. Documental que también se emplaza, se notifica al Ministerio Público para que se encuentre en igualdad de condiciones. Salvo que el Ministerio Público quiera corroborar esta información y deba contar con un tiempo adicional. A ver, ¿está el Ministerio Público? ¿Puede acreditarse? Buenos días, señor magistrado. Buenos días con el abogado de la defensa y con los procesados conectados virtualmente. Sheila Ruth Vargas Franco, fiscal adjunta provincial del segundo despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, con domicilio procesal en sitio Girón Santa Rosa 260, piso 9, Cercado de Lima, con casilla electrónica 154702 y correo institucional mesa de partes _fpst2dp@mpfn.gov.p. Ya. ¿Y el abogado defensor? El abogado defensor. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. Días con todas las partes procesales, la representante del Ministerio Público, los patrocinados presentes. Mi nombre es Hugo Noroña Ruiz. Noroña, ¿no, doctor? Eso lo quería aclarar, ¿no? Sin ñ, ¿no? Noroña es, no Norona, como a veces se puede... Noroña, Noroña con ñ, como Ronaldinho se pronuncia, así un poco portugués el apellido. A pesar de ser N con H. Está bien, gracias. Así es. Ajá, Noroña Ruiz, ya. Mi correo electrónico, elabogadodelospueblos, @gmail.com, mi celular, para el WhatsApp, 9002-85192. Mi casilla electrónica es el 11-30-66. Mi dirección procesal es en la avenida Nicolás de Piérola, 986, oficina 203,
segundo piso, Plaza San Martín, Cercado de Lima, Lima. Ya los demás datos también, la anterior sesión también los he planteado, ¿no? Ese doctor, vengo a sustentar el pedido de la revisión. Ese doctor. Usted asume la representación, doctor Moroña, de ambos procesados, ¿es así? Así es, doctor, es un proceso que se está siguiendo, sí, de bien. investigación. Tus patrocinados, ya que se encuentran presentes en la plataforma, quisiera pedir que se identifiquen, porque todo debe quedar registrado en audiencia, en las actas correspondientes. A ver, por favor, identifíquense su nombre y su DNI. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Piero Giles Gamboa. Mi DNI es 7373-9438. Mi domicilio es en la avenida Perú 329, Carmen Alto, Huamanga, Ayacucho. Y pues estoy aquí conectándome desde el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 23 años. Muy bien. ¿Quién lo acompaña? Gracias. ¿Quién lo acompaña? Señor juez, muy buenos días con todos. Mi nombre es Alex Miguel Gómez Falcón, DNI número 4490-8150. Mi domicilio es en Avenida La Marina, Manzana Z, lote 1, Urbanización Los Licenciados, Distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga. Actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de la Escuela de Derecho y Ciencia Política. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 36 años, señor juez. Está bien. El especialista de audio, con relación al último escrito que nos ha presentado la defensa técnica de los procesados, ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público. Sí, doctor, ya se le remitió. Señora fiscal, active su cámara, estamos en audiencia. A ver, señora fiscal, ¿necesita tiempo o usted puede hacer ya frente a la argumentación del abogado defensor? No, prosiga, señor juez. Gracias. Muy bien, entonces, letrado, es su turno, lo escucho. Sí, doctor, venimos a este tribunal, digamos, de justicia, ¿no? En este caso, usted como magistrado de investigación preparatoria, que consideramos que es un juez de garantía, ¿no? Un juez de la libertad. En primer lugar, señor magistrado, postulamos el pedido de revisión, ¿no? De la prisión preventiva desde la perspectiva, obviamente, convencional, ¿no? Convencional y constitucional, de que la libertad, obviamente, es un derecho fundamental y que debe ser variado, ¿no? Debe ser cambiado, es una medida excepcionalísima, una medida provisional, una medida temporal, una medida que, digamos, hay que evaluarlo permanentemente, hay que evaluarlo. Esa es mi tesis también, ¿no? Evaluación permanente de la medida temporal o provisional. Señor magistrado, estamos postulando los elementos de convicción en los cinco elementos, ¿no? 5 presupuestos que hizo la casación de Moquegua, ¿no? Esa es la guía que nos está orientado. También otra guía también que tenemos es el acuerdo plenario, ¿no? El acuerdo de los magistrados de la Corte Suprema, que han llegado pues a acuerdos en el plenario de 1/2019, ¿no? Y los nuevos, digamos, presupuestos, como la casación de Tacna, 50-2020, ¿no? Nuevos presupuestos de arraigo, digamos, la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Narín Catrimán, ¿no? Narín Catrimán Mapuches versus Chile, caso Polo Rivera, ¿no? Versus Perú, que tienen que ver con el artículo 5, ¿no? Delito de terrorismo y pertenencia. También dentro de las guías que nos está orientado acá, tiene que ver también la casación, la jurisprudencia constitucional del caso Ollanta Humala, ¿no? Y Keiko Fukimori, Kiguchi y otros, ¿no? Y también del señor Jaime Yoshiyama, ¿no? De la jurisprudencia constitucional, ¿no? Que se tiene que revisar permanentemente, periódicamente, ¿no? La prisión, la medida. Y también una cosa importante, señor magistrado, como parámetro para guiar mi sustento, he tomado de la misma fiscalía una tesis de posgrado de un fiscal supremo, no lo conozco, pero el señor Daniel Alonso Almeida Velázquez, ¿no? Tiene una tesis de posgrado en San Marcos,
no es un magistrado de la Corte de la Fiscalía, bases para la contención del derecho penal del enemigo, dialéctica de la interpretación y delito de afiliación a organización terrorista, ¿no? Esto es el grado académico de magíster en Derecho, Ciencias Penales. Es un magistrado de la Fiscalía que tiene un criterio discrepante de mi colega de la investigación o de la acusación, pero básicamente su tesis centra, señor magistrado, en que su trabajo de investigación o tesis de posgrado dice que tiene el objetivo de poner fin al discurso, ¿no? Eso que tanto se reitera, ¿no? El derecho penal del enemigo, ¿no? Esa es su tesis central, y que, respecto al delito del artículo 5, él recomienda que se revise la legislación subversiva, terrorista, ¿no? Antiterrorista, la 25475, sobre todo el artículo 5, que se revise y puntualmente dice lo siguiente, ¿no? Revisar el tipo penal, o sea, de pertenencia a la organización terrorista, que es materia de que se está imputando, y dice, y además toda la legislación terrorista, porque eso fue un contexto de golpe de Estado de Fujimori, un contexto de subversión, ahí lo han presentado, pero dice, debe revisarse todo. Un nuevo tipo penal de pertenencia que reprima la pertenencia a organización terrorista, que es materia también de la línea que han puesto prisión preventiva, dice, deberá exigir la vinculación y conexión del miembro, o sea, del imputado, es decir, del presunto perteneciente, y conexión del miembro con el acto terrorista, y descartar plenamente el terrorismo individual, ¿no? Incluso plantea también de que debe adecuarse la pena, ¿no? 20 a 25 años, porque debe, dice, homologarse con homicidio simple, que es 6 años. Él plantea que el mínimo debe ser pertenencia a 6 años, ¿no? Esa es la pena, porque en homicidio simple es 6 años. Ahí plantea, ¿no? Esa revisión, ¿no? Entre sus recomendaciones. Pero es importante, señor magistrado, que de la propia fiscalía estamos tomando una opinión distinta, ¿no? Que también coincide con la nuestra, que es derecho penal del enemigo, el delito de pertenencia, que es acto preparatorio, ¿no? Mera actividad, como llama la señora fiscal, mera actividad, es acto preparatorio, y para nuestra posición también es derecho penal del enemigo. Esa es la interpretación desde la línea constitucional y convencional que hemos llegado a esto, ¿no? Bien, sobre los presupuestos, señor magistrado, elementos de convicción que pueda establecer, señor magistrado, hay que resumir, ¿no? Porque no vamos a ampliar, hay que resumirlo. El 80% del sustento del caudal respecto a elementos de convicción que en su momento se planteó y se sigue con ese sustento es óbices. 80-85%, señor magistrado, eso para resumirlo, está centrado en óbices, o sea, en operaciones de inteligencia policial, observaciones, vigilancia y seguimiento, ¿no? Así está, este es el primer elemento. La mayoría o sea, el 85% de todos, de los 8 imputados, y también de mis patrocinados, es OBIS. Pero, señor magistrado, ahí tiene un fallo tanto el AQ, que emitió la prisión de 8 meses y fue revisado por la sala, que también dio libertad a 2 y dijo que no hay por pertenencia. Podría ser elementos para una apología, y dio libertad a 2 más, ¿no? 4 que están en prisión, que están en libertad, en comparecencia simple, y no consideran delito de pertenencia. Dice, podría haber apología, pero les da comparecencia simple. Ya, así concluye. El tipo penal, señor magistrado, ahí también hay un hierro fundamental, ¿no? Que hay que partir pues a raíz, para que usted más o menos pueda tener lineamiento de cómo va a merituar y cómo va a pronunciar. La imputación, señor magistrado, el delito, porque está ligado al delito, no solamente comisión le da el delito, es pertenencia. Pero ¿qué sucede, señor magistrado? Hasta ahora, en los 13 meses de investigación, ¿no? Desde que tuvieron prisión, de 13 meses, sin contar la anterior, que son 5 meses más, casi 18 meses, no han demostrado la organización subversiva. Es decir, la estructura, ¿no? Criminal terrorista no lo han demostrado, no lo han probado. Ese espinazo teleológico subversivo violento no lo han demostrado. Han presentado esquemitas, dibujitos, mapa conceptual, fotitos, así, flechitas, eso han presentado. Y lo peor, señor magistrado, como lo dicen ahí en su imputación, en su marco general, dicen organización criminal. Así está, señor magistrado, una interpretación extensiva prohibida por la Constitución. Extensiva, dice,
haciendo interpretación extensiva, dice, es ley de crimen organizado. ¿Se da cuenta? Es prohibido por la Constitución. Así han partido. Esa es la raíz de toda la imputación que va a derivar todo, ¿no? Dice, o sea, quieren comparar organización terrorista con organización criminal. Totalmente absurdo. ¿Cuál es la diferencia? Para resumirlo, la diferencia es el elemento ideológico y político, y eso ya fue zanjado en una sentencia del Tribunal Constitucional 005-2001, cuando Montesinos quiso poner a las bandas criminales como organización terrorista, como homologándolo igual, ¿no? Ahí la sentencia del Tribunal Constitucional dijo bien claro que se está violando el principio de interdicción de la, ¿cómo se llama esto? De la arbitrariedad. O sea, ha habido arbitrariedad en querer imputar terrorismo a las bandas criminales. Y dijo, y zanjó un análisis técnico el Tribunal Constitucional en su sentencia, para calificar pertenencia a organización terrorista, dice, hace un análisis típico. Uno dice, ¿quién es el agente que comete la organización terrorista? Es organización, dice, de agrupación de personas armadas. Ese es el agente que comete, no cualquiera. Zanja, que es agravado, no es un tipo autónomo, como está postulando la línea del derecho penal del enemigo, derecho penal de autor de la Fiscalía. Zanja claramente dice, el agente que comete es agrupación organizada de personas armadas. En la intervención que han hecho, en la operación que han hecho en Ayacucho, de Frederico, que dice, ni una cuestión de carácter armada encontrada, ni planes subversivos, ni acto preparatorio para futuras probables acciones armadas futuras. Ni planes, no hay, ni preparación, ni planes, ni proyectos. Eso en primer lugar. ¿Qué dice más la sentencia del Tribunal Constitucional? Para zanjar justamente ese problema de organización criminal, organización terrorista. ¿Qué dice? El sujeto pasivo es el Estado. Acá también hay una usurpación, porque quien se apersona o se constituye en actor civil siempre es el Ministerio del Interior. Pero eso también, ya ha zanjado también el Tribunal Constitucional, dice, sujeto pasivo es el Estado, pero es defensa nacional. O sea, tendría que ser un procurador del Ministerio de Defensa, porque es seguridad nacional, no es lo mismo seguridad ciudadana. Hay una distinción también clara entre organización criminal y organización terrorista. Claramente, ley 30077, ley 25745, una ley especial. Entonces los señores aplican así, de manera analógica, extensible, etcétera, como si fueran igual. ¿Qué más? Dice, lo esencial y la esencia del tipo penal es el bien jurídico. Eso también es fundamental. Y Zanja dice, el bien jurídico en organización terrorista, con terrorismo, es la violencia, es el orden constitucionalmente establecido de Estado de Derecho. No es seguridad ciudadana, no es tranquilidad pública, que sí hay en crimen organizado. Y coloca ese delito con rebelión, sedición y motín. Para tener claramente en ese libro, hay que estudiarlo, en delitos políticos sociales, o sea, alzamiento en armas, terrorismo, rebelión, sedición y motín. Lo medular ahí, el común denominador, señor magistrado, es alzamiento en armas. Y la tesis sustentatoria de la defensa es que hace 30 años, el Nero Luminoso o el Partido Comunista del Perú está en paz, ha llamado a la paz y terminar el conflicto. Ese es un hecho evidente, público y notorio que no necesito probar. Hacer acuerdo de paz y está en paz desde hace 30 años. A ver, un momento. ¿Qué está en paz? No lo iba a entender. Me habla de un hecho notorio. Esas son instituciones del Código Procesal Penal. ¿Quién llamó a estar en paz? ¿Sendero Luminoso? Fidel Guzmán, en el año 92 o 93, retiró las cartas del Estado en paz. No, nada de terrorismo, nada de acción armada. Ya hace 30 años. Lo que pasó en el BRAI y esas cosas es un problema ajeno al Partido Comunista, y lo que dicen los militares o los asesores es un problema de narcotráfico. Pero ya no hay acción armada de parte de Sendero Luminoso. Pero es un hecho notorio, pues usted me está introduciendo. ¿Qué es el hecho notorio? El hecho notorio es que Sendero Luminoso no está en acción armada hace 30 años. No hace acción, no tiene como fin la subversión del país. No hay terrorismo en el país de hace 30 años. Se le quieren achacar cosas, pero que no tienen que responder eso. Eso tiene que ver. Entonces, la tesis también de la defensa es que no existe. Sendero Luminoso entonces no está en acción armada. No existe esa organización que hace terrorismo. Ya, no está en acción armada. Ese es el hecho notorio. Sí, doctor.
hace 30 años, Sendero Luminoso no está, o sea, no existe, para la tesis de la defensa, hace 30 años, la llamada organización terrorista o que hace acciones terroristas. Entonces, la fiscalía postula, no es organización terrorista, pero si tienen ideología. O sea, es una persecución por ideología. Eso también está prohibido por la Constitución. No hay persecución por razón de ideas y creencias. No hay delito de opinión. Eso no está prohibido en el marco constitucional y convencional. Entonces, primera premisa, señor, no existe la organización terrorista. Pero entonces, ¿cómo se puede imputar pertenencia a la organización terrorista si no existe esa base de punibilidad, ese presupuesto? No existe. Nunca la van a poder probar. Entonces, cuando sacan un esquema, una supuesta estructura, ponen mapitas, fotitos y flechitas. Esto no es demostrar la estructura de la organización terrorista porque no existe. Entonces, ¿qué han llegado, señor magistrado, a la política del Estado y también de la Fiscalía? A analogías en malampartes. Es decir, una marcha dice, no, esa es constitución de propaganda armada. Un volanteo, un documento que está por ahí, un pronunciamiento político, eso también es terrorismo indirecto, eso también es una forma de terrorismo. O sea, las ideas del INTI también son ideas terroristas, propagación terrorista, propaganda terrorista, ¿se da cuenta? Criminalizando ideas que no deben ser criminalizadas. Eso es en primer lugar, para más o menos tener la tesis central de la defensa y cómo la Fiscalía, desacatando el Tribunal Constitucional, respecto al bien jurídico, respecto a la gente que comete el delito, la cuestión de la Fuerza Armada, al sujeto pasivo, y sobre todo el bien jurídico del señor magistrado, siguen postulando, usted va a ver ahí, tranquilidad pública, que ya no, por favor tome nota, la sentencia del Tribunal Constitucional de acción de inconstitucionalidad 005-2001, está en internet, es público. Ahí ya zanja cuál es el bien jurídico en pertenencia a la acción terrorista. Dice, ese es el orden constitucionalmente establecido y la conducta prohibida, dice, para también zanja, ¿no? ¿Cuál es la conducta prohibida? Es violencia, ¿no? Violencia contra ese orden constitucional. Ahí también zanja la conducta prohibida, es decir, desde la perspectiva de la línea de tipicidad, dice, conducta es la violencia para la variación violenta del orden establecido. ¿Entiendes? Porque está legitimado dos violencias en el Perú, a cualquier ciudadano, insurgencia y legítima defensa. Esas dos violencias está legitimado. Entonces, para sustentar el golpe de Estado, que también puede ser legitimado como delito o como derecho a insurgencia, ¿no? Eso también para aclarar. Pero lo que queremos aclarar que ese delito ya lo ubica, no en el libro de tranquilidad pública, crimen organizado o asociación ilícita, sino en delitos contra el orden constitucional y los poderes del Estado, o sea, rebelión, sedición y motín. En ese libro hay que estudiarlo así, alzamiento en armas, y no la hay. Entonces, señor magistrado, en base a hecho, en el contexto de Ayacucho, que había unas protestas por el golpe de Castillo, que le sacaron a Castillo, había protestas. En ese escenario hicieron una operación en Ayacucho, detuvieron a 7, 8 personas, pero sin las garantías debidas. Entonces, previamente, según ellos, ha habido óbices, observación, vigilancia y seguimiento. Entonces, señor magistrado, los elementos que casi la gran mayoría son estos, ya hay una ley que prohíbe que se usen esos óbices como elementos de convicción o prueba. Dice en la ley 1141, Ley General de Inteligencia. En su artículo 34 prescribe de manera taxativa y clara, justamente para evitar todo el problema, dice, artículo 34, valor probatorio de los informes de inteligencia. Se refiere a inteligencia policial, militar, ¿no? Informes secretos, informantes, que también que llaman, top secret, informes reservados, informes secretos, etcétera, etcétera. Todo lo que envían los institutos de inteligencia. En este caso, la inteligencia de la policía de la DINCOT. Dice, en ningún caso, ese es taxativo, los informes de inteligencia tendrán valor probatorio dentro de los procesos judiciales, administrativo y o disciplinario. Pero su contenido de ese informe, óbices o de informe de inteligencia, dice, pueden constituir elemento orientador durante la investigación. Solamente puede servir para investigación, o sea, como referencia, pero no tiene valor probatorio, menos como elemento de convicción. Entonces, cuando fundamenta su elemento de convicción, yo no estuve, señor magistrado, yo no fui el abogado del inicio, en la audiencia de prisión preventiva, yo no estuve, yo estuve ya posterior, me contrataron posteriormente. Entonces yo, desde ahí estaba mal
debe revisar, señor magistrado, cómo conciben ellos terrorismo, cómo conciben acción terrorista y cómo tipifican el bien jurídico. Por eso llegan a errar y ponen, dice, interpretación extensiva, ley de crimen organizado. Así, cuestionando de Palermo, porque de Palermo fue una convención contra las mafias, contra tráfico de drogas, hay una serie de delitos, pero no fue contra el terrorismo, una convención contra el terrorismo, porque como no hay una uniformidad, el concepto de terrorismo es un concepto político, no hay consenso a nivel internacional, no hay. Lo que había es en la OEA había una convención americana sobre el terrorismo a partir del 11 de septiembre, pero dicen, ya ponen defensa nacional, seguridad nacional, no tranquilidad pública, que es muy distinto. ¿Ya? Eso también está en esa sentencia del Tribunal Constitucional. Difieren claramente lo que es el bien jurídico. Entonces, señor magistrado, bajo esos parámetros constitucionales, legales, eso es lo que yo he pasado a fundamentar. Entonces, señor magistrado, acá, de la perspectiva legal, hay una ley 1141 de inteligencia que prohíbe que se valore como prueba o que sean pruebas ya. Segundo, respecto a documentos, señor magistrado, a documentos, porque dice que ha encontrado némesis, libros, opiniones, documentos. Señor, en la jurisprudencia del caso Ortiz Ramos, de la Sala Penal Nacional, y lo sustenta el doctor Mendoza Ayma, él sustenta y le dice, cuando le acusan igualmente, ¿no? Le habían encontrado ese señor un montón de documentos, ¿no? De Abimel Guzmán, primer pleno del Congreso, todo lo que es subversivo, ¿no? Material subversivo, o sea, documentos, tanto en su CPU y en su le encontraron. ¿Y qué sancionó la sala? Hay una sentencia, cuando acusaron por pertenencia, dice, ¿cuál es la premisa de la vincote o de la imputación? Era tener literatura marxista o subversiva, era tener ideología subversiva. Así ellos razonaban su premisa, ¿no? Su indicio base. Y el siguiente indicio base era, por tener ideología subversiva, o sea, marxista, lo que sea, ¿no? Pensamiento de Gonzalo, lo que sea, es pertenencia, ¿no? Por tanto, pertenece. Y entonces la sala dice, otro su base es manifiestamente débil. Manifiestamente débil. Y dice, ¿qué expediente? ¿Qué expediente? ¿Qué expediente? Por lo general no leía lo que hacía ese magistrado, pero vamos a ver, ¿qué expedientes? Sí, doctor, está en el caso Ramos Ortiz, en el expediente, a ver, lo voy a dar. Me gustaría leerlo para ver qué tipo de concepto Sí, ha doctor, estudiado ahí. fue ratificado, ojo, fue ratificado por la Corte Suprema. Ya. En el recurso de nulidad 1165-2021. Recurso de nulidad 1175-2021. Ya está bien. Ramos Ortiz, sí, doctor. Voy a leerlo. Caso después lo voy a hacer ya. Pero ahí también ratifican ese razonamiento. Y dicen, pensar así, de que por tener ideología subversiva o documentación subversiva, ya per se pertenencia, y dice, es una forma encubierta de persecución por razón de ideas y creencias proscrita por la Constitución. Eso está ratificado, señor magistrado, ya es el último, 2021-22, por ahí está, pero está ratificado. Voy a leer, pues. Voy a leer los fundamentos jurídicos. Para que vea que a mis patrocinados, por más que puedan decir que hay un documento que le han encontrado A, B, C, D, señor magistrado, nunca lo van a poder condenar. No lo van a poder condenar por razón de ideología. O sea, no hay persecución, tiene que ser por actos. Y como dice el señor fiscal, que yo he leído en su dice, nuevo tipo penal que reprima pertenencia a organización terrorista deberá exigir como requisito previo la vinculación y conexión del miembro con el acto terrorista. ¿Ves? Y se descarta terrorismo individual. O sea, estamos hablando de terrorismo organizado, terrorismo estructurado, terrorismo complejo, con estructura. Y eso no existe. Pero señores, siguen imputando pertenencia con la doctrina, ojo, no es tampoco ley, con la doctrina de mera actividad, que es derecho penal de autor por la llamada peligrosidad. Por eso es prospectivo, por eso es alta la punibilidad, como acto preparatorio lo es punible. Pero consideramos que no están persiguiendo acto preparatorio, están persiguiendo pensamientos, están persiguiendo ideas, están persiguiendo, como dice la Corte Suprema en el caso de Ramos Ortiz. Ya. Le voy a dar 10 minutos, si no, nunca vamos a terminar. Tengo que tener este tema. 10 minutos y culmina esto. Respecto al otro presupuesto, también el peligro procesal, y hay una casación del 50, recurso de casación, 50-2020, Tacna, ¿no? Que dice, ponente César San Martín Castro, que él habla, señor magistrado, para valorar, porque mira, no tienen pedido de especulación mis patrocinados, ya la sala se ha descartado, solo están postulando hasta ahora presunto peligro de fuga, que no la hay, nunca la han probado. Y aquí, en esa casación, ¿no? De un caso de un señor que no ha habido, le dieron comparecencia, no ha habido, dice que tienen que necesitar prueba objetiva
Y eso la sala también descarta eso porque no hay prueba objetiva. Y por eso que mis cuatro patrocinados están en libertad, están en simple. Por primera vez que vean una imputación, que son 8, 4 están en libertad simple. Y nadie se ha fugado. Es la misma imputación. Ahora bien, señor magistrado, lo central de mis patrocinados es que ellos los dos, son estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El señor Alex es un destacado estudiante de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en la Facultad de Derecho. O sea, futuro abogado. Entonces, con esta prisión exagerada, excesiva, han truncado sus estudios. 2, el señor Piero es un jovencito que, dicho sea de paso, ninguno de ellos tiene antecedentes penales ni nada, son primarios. Y es un señor, en los hechos, en este momento de los hechos, prácticamente era un menor relativo. Está en los últimos años ya en la Facultad de Educación y el mismo presidente, el director, dice, el que suscribe, director de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huamanga, hace constar, el señor es Guido Puerta Sáenz, director, dice la escuela, ¿no? De la académica profesional, dice. El señor hace constar que el señor Piero Gil Gamboa, asignado con el código universitario 04170101, alumno de la Escuela Profesional de Educación Primaria, con el plan de estudio 2004, realizó su última matrícula en la serie 500, en el semestre académico 2022-1, los siguientes cursos: F441, Ecología y Desarrollo Sustentable, que creó con créditos 2.0, y F41, Taller de Creatividad Literaria, créditos, curso curricular. Para culminar sus estudios profesionales, le falta matricularse y aprobar la asignatura de 542, Seminario Taller de Investigación Pedagógica, 3 créditos, curso obligatorio, elaborar el plan de tesis y estar aprobado en la culminación del dictado de la asignatura y mención. Sustentar la misma para obtener el grado académico de bachiller en ciencias de educación. Requisito para sustentar su trabajo de la tesis y realizar el trámite respectivo para la obtención del título profesional de licenciado en educación primaria. Así consta en la fecha, ¿no? Dice sistema de matrículas, ¿no? La fecha única de datos personales, matrículas y evaluaciones de datos en el intranet. Ya, a ver, dígame, ¿cuál es está estudiando, dejó de estudiar en qué Está ciclo estudiando, estudia? es consecutiva, no tiene ninguna, es así, ningún pare, o sea, no hay, ha estudiado. ¿Acompañó documento? Por supuesto, doctor, ahí está adjuntado todos esos documentos y lo firma el mismo director de la escuela de la Facultad de Educación. Claro, él tiene que firmarlo, pues. Sí, doctor, esa es una prueba contundente de que se están violando también su derecho a la educación. ¿Por qué se le tiene que truncar sus estudios? Más bien se debe promover la educación. Entonces, ¿cómo va a estar en prisión, señor magistrado? Es desproporcional. No es proporcional. ¿Qué más? Entonces, ¿Qué más tiene? ¿qué más tengo, doctor? Tenemos también, señor magistrado, la declaración de su padre. Es un testimonio nuevo, como elemento nuevo, donde él dice... ¿De quién? ¿De Piero Gil o Alex? De Piero Gil, doctor. De Piero Gil. La declaración de su padre, ¿qué dice? Su padre dice que en el momento de la intervención no contaba con abogado. Y allí él declara, delante de la fiscal, que estaba su pareja, porque también vive allí, tiene una pareja. O sea, la sala no cuestiona, dice que tiene todos los arraigos, solamente dice la cuestión familiar, la cuestión del hijo. El señor magistrado, él todavía es un estudiante, todavía no puede tener hijos ahorita, no le pueden obligar a tener hijos. Entonces, por una cuestión, dice, no tiene una dependencia económica, dice, ¿no? Por eso está en cuestión. Entonces, yo considero que ahí el señor magistrado es un exceso, ¿no? Que tiene una pareja, no necesariamente puede tener hijos. Muchas personas no tienen hijos y sus coprocesados tampoco tienen hijos. Sin embargo, la sala y el juzgado mismo le dio libertad en simple, no firman. Entonces, señor magistrado, el señor Alex ya me ha presentado un trabajo que va a presentar, y también es estudiante de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, es estudiante de la universidad y es de la Facultad de Derecho, ¿no? Es un estudiante. Entonces, también, acá está la matrícula, dice constancia de ingreso 413, código de ingresante, examen primario, Facultad de Derecho, puntaje 358.34, orden de mérito 7º puesto, o sea, está en este nivel, un rango de estudio, orden de mérito 16, es su promedio general, dice acá está todo, 2022, 4 de julio de 2022, o sea, estaba siguiendo la carrera de Derecho. Entonces, ¿por qué se quiere truncar un futuro abogado? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Consideramos que es desproporcional, señor magistrado. 2, también tiene su familia, su papá, su mamá, que
tiene que venir al penal a traer su... Ahora bien, sí hay un riesgo, señor, vamos a reconocer. Hay un riesgo, sí, de estar en la prisión. ¿Por qué? Porque hay peligro de enfermarse. Hay COVID, hay tuberculosis, el dengue también puede venir al penal. Ese hacinamiento, cuya base ha sido de que el Estado, justamente del reglamento 1528, porque están hacinados. ¿Cuál es la política criminal? Es encarcelar para investigar. Han llenado más de 100.000 que están ahí. 70% son cautelares. ¿Para qué han llenado tanto, señor magistrado? Otros que van a hacer las cárceles como maestría para la delincuencia, que sale más delincuentes. Mis patrocinados, los dos, son primarios. Nunca han tenido denuncia policial. Son jóvenes, estudiantes, y que obviamente ha trascendido la privación de la libertad. Ya me dijo, ya, pues, son estudiantes. ¿Qué otra cuestión nueva hay? Señor magistrado, hemos adjuntado también una promesa de trabajo de mi patrón, un contrato en Ayacucho. ¿Y ambos? De él, señor magistrado, porque me dice, el señor Piero tiene su arraigo laboral, eso está acreditado. No está en cuestión. Solamente de familia nomás, pero es dependiente de sus niños, porque su mamá trabaja, tiene su pareja. Entonces, eso no se ha valorado bien eso, porque el señor tiene todos los arraigos, o sea, no cuestiona la sala ni el juzgado. En el caso de Ale Gómez, ¿me habló usted de que acompañó de promesa de trabajo? Sí, doctor, hay un contrato de trabajo que yo lo he Es el adjuntado. último, ¿no? El último escrito. Sí, doctor. Ya. Ahí está claramente que el señor de ahí, que lo ofrece, dice bien claro que tengo libertad para darle trabajo. Pero también hay que ver, señor magistrado, lo principal en un estudiante, no tanto en lo laboral, porque principal es su estudio. Quizás para iniciarse algunos recursos como, digamos, copias, no sus libros, puede comprar con el trabajo. Pero la educación, señor magistrado, como yo le he hecho constar acá ya, el mismo director, y también hay, señor magistrado, ahí hay sus alumnos, han hecho un memorial, sus compañeros de clase de Derecho y también del señor Piero, han hecho llegar un memorándum con su firma respectiva, con su código de matrícula, nos dicen que el señor Alex y el señor Piero son estudiantes, los conocemos, asisten a clases, participan de manera pública, no están metidos en cosas clandestinas, en cuestiones de adoctrinamiento, como pueden especular por allí. Entonces, señor magistrado, no pueden decir, pues, como ya es sustentado, que la hayan encontrado tal cosa. Ese argumento ya lo agotó. Concluye. Entonces, no hay, señor, nunca lo hay, desde la perspectiva, ni peligro de obstaculización que está descartada, ni peligro presunta de fuga. No la han encontrado, no hay. No han probado tampoco nunca. También una cuestión, abogado. Señor magistrado, por último. Sí, no, hay una propuesta. Le pregunto algo. A ver, un momento, ya que me está dando elementos. En el caso de Piero Giles Gamboa, usted me dice que la sala lo único que le cuestionó fue el tema familiar. ¿Es así? Porque no tiene hijos, dice. Ya, no tiene hijos. ¿Y de Allen Gómez Falcón qué le cuestionó? Supuestamente su cuestión laboral, porque no tenía, pues, recibo por honorario como un fiscal, donde pueda rendir pues, sus impuestos, esas cosas, ¿no? Ya exigiendo de calidad, como llaman. Pero es estudiante, ¿cómo le pueden exigir tanto? Claro que él es trabajo. Ya concluye. Aparte que se estudia. Ahora, señor magistrado, hay una propuesta que hace la defensa, a efecto de que también lo valore y se coja traslado al señor. Ahí le he sustentado. Estamos proponiendo, señor magistrado, comparecencia con restricciones como lo siguiente. Uno, una caución de 1.000 soles, porque también son estudiantes, hay que ver su situación económica, no son personas millonarias ni nada, son estudiantes que pueden prestarse 1.000 soles para una garantía. Dos, que firmen de manera mensual o cada 15 días, señor magistrado, y se apersonen a la fiscalía o donde sea a estar ahí, señor, acá está, o al INPE, donde sea, tienen que firmar. Dos, que concurrir de manera obligatoria, señor magistrado, a todas las clases, en su matrícula se matriculen y también en su carrera. Eso lo vemos también como garantía. Y ahí están sus profesores, están sus compañeros de clase. Tres, señor magistrado, que ponga un candado de impedimento de salida del país. Es demasiado concesión que está haciendo la defensa, porque ya han estado en prisión 1 año. Y sus demás compañeros están en simple, todos están en simple. No tienen ninguna restricción, ni siquiera firman. Y nadie se ha fugado. Eso hay que tener en cuenta. Es más, hay un coprocesado que estaba en fuga, supuestamente en fuga, no ha habido, aspectos no conocía, pero se ha presentado y está en simple. O sea, hay que promover, señor magistrado, la confianza en el proceso, la confianza en el Poder Judicial. ¿Qué más? Ya está bien. Señor magistrado, otra prueba más. Cuando habla de gravedad, que grave daño, no hay daño, señor magistrado, magnitud del daño, no hay daño. ¿Por qué? Porque se está pronosticando futuro daño, peligro abstracto, no peligro real.
Pertenencia es peligro abstracto, peligro futuro, y no la hay, ni un daño. 2, no tienen voluntad criminal ninguno, no tienen antecedentes, son primarios, todos tienen familia, todos tienen arraigo. En el Ya, supuesto eso lo he manifestado, ya lo apunté. ¿Qué ya, más? señor magistrado, pero lo central, señor magistrado, que no hay periodo de fuga, no han demostrado que tienen pasaporte, ¿no? Y también son estudiantes de la universidad. Entonces, señor magistrado, yo solicito que bajo este presupuesto de caución, que firmen mensualmente, que vayan a la universidad a matricularse sí o sí como obligación, como garantía, que no salgan del país y no se muevan de su situación donde están, de su residencia, sin permiso previo. Entonces, ¿qué más garantía le podemos dar, señor magistrado, cuando los casos graves que yo dice, la señora fiscal dice, Olimpo y Perseo, están en simple, que son 10 veces más graves que lo que acá se están ventilando? Casos Perseo y Olimpo, son 80 y tantos casos, ahí también soy abogado yo, todos están en simple, todos distintos están en simple. Les han revocado su prisión preventiva. Artículo 5 igualito. Entonces, magistrado, pone la balanza. ¿Es razonable desde la perspectiva constitucional y convencional seguir diciendo es necesaria su prisión? No, porque también la señora magistrada ha declarado ya un documento de disposición que ha concluido la investigación. Ya no es necesario que estén presentes. Ya no es necesario. Y estamos preparando nosotros, magistrados, la solicitud de sobreseimiento, porque a la luz de esa nulidad Ya, como está bien. Ya, pero eso es en materia de etapa intermedia. Entonces, como hoy no es materia de elemento de convicción, entonces no está en cuestión los elementos de convicción, porque aunque la haya, según la tesis de la fiscal, tienen arraigo, señor magistrado, y sobre todo son estudiantes. Entonces, en la balanza debería variarse, señor magistrado. No estamos pidiendo la verdad absoluta, sino con las restricciones correspondientes. Está bien, ya apunté. Ministerio Público. Señor magistrado, a este despacho fiscal ha sido convocado, si bien es cierto, para la revisión de la prisión preventiva. Estando a lo señalado en el artículo 283 y teniendo en cuenta la apelación número 18-2024, donde señala que no se debe de realizar los reexámenes a los elementos de convicción que dieron la prisión preventiva. La defensa técnica, entiendo, es su argumento de defensa, ha cuestionado los elementos de convicción y en su escrito ha señalado artículos que no corresponden, pero vamos a proseguir con la revisión de la prisión preventiva. Ha establecido también de que este despacho fiscal se ha valorado el tema de las óbices, observación, videovigilancia, lo cual sí está regulado. Hay que tener una diferencia entre agente de inteligencia, que son actos que pueden hacer las dependencias policiales, con lo que es óbice seguimiento, que está regulado por nuestro ordenamiento procesal en el artículo 207, y lo cual posteriormente en etapa preparatoria ha sido materia de diligencias para su deslacrado, ¿no? Con participación de las partes, si así lo consideran. Teniendo en consideración en eso, también se ha tomado apuntes este despacho fiscal respecto a lo que ha señalado el abogado. Ha dicho que los elementos de convicción, el 80% son óbices o notas de inteligencia, que son totalmente diferentes. Ha dicho que la tercera sala ha señalado que es apología y no pertenencia. Yo sí le solicitaría, por favor, a través de usted, señor magistrado, que señale en qué fundamento la tercera sala penal de apelaciones ha señalado eso. Después ha indicado que no se ha demostrado que exista o que activamente se encuentre una organización terrorista aludiéndose a Sendero Luminoso. La postura de este despacho fiscal es clara y en mérito a ello, se ha emitido una acusación, ¿no? Después ha señalado que Sendero Luminoso no tendría acciones armadas actualmente. Esto es materia de debate en la etapa estelar que es el juicio, dado que este despacho fiscal postula que sí existe y que estaríamos conforme a los documentos incautados en la segunda reconstitución para posteriormente iniciar la lucha armada. Entonces, obviamente, no va a haber el tema de acciones armadas propiamente, pero sí actos preparatorios que el legislador ha considerado para el delito de terrorismo y los delitos de asociación para el sicariato.
También ha señalado un recurso de nulidad 50-2020. También quisiera que por favor indiquen qué fundamento ha señalado esto. Prosiguiendo con eso, señor magistrado, este despacho fiscal ha generado un cuadro específicamente con con los presupuestos del señor Alex Gómez Falcón y el señor Piero Giles. De lo que se advierte que, que el octavo juzgado de investigación preparatoria que emitió la prisión preventiva, se puede advertir para el señor Alex Gómez Falcón 8 elementos de convicción. Estamos hablando de elementos de convicción individuales. Y para el señor Piero Giles, 3 elementos de convicción. Asimismo, la pronoxis de la pena ha tenido en consideración que sería un delito de afiliación y que este estaría dentro de la pena de 20 años a máximo 25 años. Lo mismo para el señor Piero Giles. Respecto al peligro procesal del señor Alex Gómez, referente al arraigo, ha señalado que no tiene arraigo familiar. Señaló que sí tiene arraigo domiciliario, basado en los óbices que se le realizó. Y señaló que no tenía arraigo laboral, toda vez que él había acreditado tener 3 trabajos al mismo tiempo. Es lo que está en el audio de la audiencia que se realizó. Respecto a la gravedad de la pena, señaló la probable sanción penal a imponerse de acuerdo al delito que se estaría atribuyendo sería, en el mejor de los casos, 20 años. Lo mismo para el señor Piero Giles. Y respecto al señor Piero Giles, señaló que, respecto al peligro procesal, que sí tenía arraigo domiciliario, toda vez que él vive en la casa de sus padres, como lo ha señalado. Señaló que sí tenía arraigo laboral, toda vez que acreditó que tenía boletas, ¿no? Pero señaló que no tenía arraigo familiar. Ahora, respecto a eso, hay que dejar claro que al momento de hacer el allanamiento y el descerraje en su domicilio, donde se le encontró a él y a su señora madre, ¿no? En ningún momento declaró que tenía conviviente. Es más, en su declaración en detención tampoco ha señalado de que tenía una conviviente. Es más, en la declaración que se le realizó a su padre al momento de que se le haga entrega de las contraseñas del TERA que se encontró, tampoco señaló que su hijo vivía con una conviviente. Entonces, hay que tener presente esto, que a partir de que él está recluido se pueda generar una convivencia, es insubsistente porque no se podría dar dicha convivencia, ¿no? Respecto a la gravedad de la pena, igual, la magnitud del daño respecto al señor Alex Gómez, señaló que el delito de afiliación a una organización terrorista y que forma parte de un grupo que en su momento ha generado mucho daño a la población, se reviste de gravedad de daño que está generado a la población, igual para el señor Piero Giles. Respecto a la organización terrorista, formaría parte de una organización que a su vez formaría parte de otra organización que esta, al menos según lo señalado en determinado momento en las audiencias, sería de fachada para pertenecer a una organización terrorista. Lo mismo para el señor. Respecto a su comportamiento, no se pudo advertir nada. Respecto al peligro de estructurización, sí, refirió que sí cumpliría con dicho presupuesto, atendiendo que se trataría de la afiliación a una organización terrorista y que esta organización terrorista es de naturaleza clandestina. No se sabe ni se conoce quiénes son sus integrantes y cuáles son el perjuicio o daño que podría causar. La proporcionalidad de la pena, que atendiendo la naturaleza del delito que forma esta, que existe el delito donde se realiza por personas actuando en clandestinidad sin estar identificados para efectos de terceros o de la sociedad en general, puede conocerse la actividad que realmente está realizando. La duración de la pena también señaló que era proporcional, estando eso. Ahora, respecto a la resolución del 3 de mayo de la tercera sala penal de apelaciones, respecto al señor Alex Gómez Falcón, señalaron que los elementos de comisión ratificaban los mismos que la Q. Igual que el señor Piero Giles. Respecto a la pronoxis de la pena, lo mismo. Señalando que esta sala superior comparte lo señalado por el juez de primera instancia, pues al ser un delito previsto en el artículo 5 del decreto ley 2547.5, la pena no es menor de 20 años y en aplicación del decreto legislativo 92.15.2, el mismo sería de máximo 25 años.
Respecto al peligro procesal del señor Alex Gómez Falcón, respecto a los arraigos, la sala señaló, la sala superior considera que para acreditar el arraigo familiar no basta con hacer simples alegatos de existencia de parentesco con padre, madre, o hermano o hijos, si lo tuviera Piero Giles Gómez, y que debe de acreditar de manera el vínculo de parentesco, y no lo tiene. Respecto al arraigo laboral, señaló que no lo tenía. Respecto al arraigo domiciliar, señaló que sí lo tenía. Respecto al señor Piero, señaló que no tenía arraigo familiar. En ese sentido, no se ha logrado acreditar un vínculo que lo arraigue con su familia. Asimismo, los documentos que ofrece para acreditar el arraigo familiar son referidos a trabajos que tiene la madre del investigado, más no al vínculo de sujeción con el hijo. Asimismo, no se ha acreditado la dependencia de sus hermanos sobre el certificado médico, solo se pone conocimiento que se le recomienda realizar pruebas de esfuerzo. Respecto a la magnitud del daño, también señalaron que los actos que se realizan actualmente en la denominada nueva fracción roja es la de propagar de estas ideas y organizándose para hacer crecer y generar más llegada, por lo que consideran que sí hay un daño causado. Respecto a la organización terrorista, por lo que también se cumple con este presupuesto. En definitiva, respecto a lo establecido, la tercera sala ha señalado que sí existe peligro procesal por ambos procesados. A partir de la emisión de la resolución número 1 del 15 de febrero, señor magistrado, que dio la medida coercitiva de carácter personal de la prisión preventiva, este despacho fiscal, en su actividad procesal, ha realizado semanalmente diligencias. No ha dejado de llevar a cabo ninguna semana las diligencias. Finalmente, se ha concluido el 31 de marzo presentándose la acusación al sexto juzgado de investigación preparatoria, de lo cual se puede advertir aproximadamente 300 elementos de convicción, los cuales fortalecen a la tesis fiscal que inicialmente se dio. No ha habido ningún aporte por parte de la defensa técnica o ha establecido algún elemento de comisión que vulnere o que deje sin efecto algún elemento de comisión que dio pie a esta investigación preventiva. No existe, no hay. Y respecto a los arraigos que se dieron y que se valoraron en primera y segunda instancia, se mantienen, no hay variación de los mismos. Respecto al último escrito que nos ha corrido traslado respecto al contrato futuro, de la revisión rápida que ha hecho este despacho, se puede advertir que uno sería un contrato de medio tiempo porque señalan 4 horas. No señalan cuál es la modalidad de contratación. Es más, al momento de hacer la consulta de RUT de la empresa, no tiene declarado ningún trabajador en las 12 últimas declaraciones de lo que usted puede verificar y de lo que nosotros hemos verificado. Entonces, esto tendría un contrato de favor, meramente para poder tratar su defensa técnica, obtener la variación o la cesación que ellos crean correspondiente. Eso sería todo, señor magistrado. Aquí hay algunos documentos está referido a una declaración jurada acompañada de leyes, según veo aquí. Alex y Piero. En todo caso, al final voy a preguntar. A ver, abogado, 5 minutos, lo escucho.
Sí, doctor. La señora magistrada falta la verdad, porque la sala descarta pedir obstaculización. O sea, no hay peligro en el proceso. Es más, ha dado libertad a 2 más, diciendo que no se acredita el primer presupuesto, y dio libertad simple, ¿no? Así es de claro la cosa. Y entonces hemos impugnado nosotros, porque no estamos de acuerdo en el extremo de mis patrocinados, hemos hecho la casación. Eso también está pendiente. Sí, por los 6 meses hemos presentado la revisión. Entonces, ya se ha anulado también. Y dice que otro, He escuchado que haya manifestado debates respecto al peligro de esta claro, 2, ha descartado peligro obstaculización. Eso que aclara que no es cierto lo que dice. No se ratifica nada. Y también cuando dice que nada ha variado, eso es un absurdo, señor magistrado. La casación de Moquegua dice bien claro, y eso es vinculante, que el tiempo disminuye el peligro. Hasta ahora no ha sustentado por qué, señor, cómo es que se va a fugar, a dónde, cómo, cuándo y dónde. No hay, nunca lo han probado, porque no es verdad. 2, estamos ofreciendo incluso como garantía los candados, demasiados candados, para que como que no lo pueda rechazar la señora fiscal. Sin embargo, no se ha pronunciado al respecto. Y es más, son estudiantes de la universidad, que es un arraigo mucho más profundo, de raíz de 1 kilómetro bajo tierra. ¿A dónde se van a ir si acá está el director diciendo que son estudiantes regulares, que sus alumnos lo conocen, los profesores, incluso del barrio, donde está la universidad, lo ven permanentemente? Y hay tareas, exámenes, tienen que prepararse, estudiar, otro va a hacer su carrera. ¿Por qué la señora dice que se mantiene el peligro? ¿Cómo se va a mantener el peligro? Si ya no hay nada que investigar. Si supuestamente dice que para hacer la investigación necesitaban ser presos. Lo que era una exageración. Entonces sí hay movimiento, señor magistrado, sí hay cambios, hay elementos nuevos. ¿Cómo que no? El testimonio dice que no hay ningún aporte. ¿Cómo no hay ningún aporte? La declaración de los 8 es rechazo a la imputación. Es más, lo confirma la sala misma, diciendo que ya no hay acreditación para pertenencia. No hay. Que podría ser apología, pero tampoco la hay. Porque implica llamado a la guerra y no lo están. No tienen voluntad terrorista. Son primarios. ¿Qué más? Quería convertirnos, señor magistrado, en un razonamiento absurdo, inconstitucional. Y por lo tanto, no puedes decir, como me falta todavía, como supuestamente ha hecho una acusación, porque la acusación es una opinión. Dice 300, dice cantidad. Keiko Fujimori tiene 1.500. Y el TC, el Tribunal Constitucional, ha anulado esto, a pesar que tiene 3.000 y tantos. No es cantidad, es de peso, es de calidad. Todos son óbices, todos son informes de inteligencia, todos son informes policiales, son parcializados. Que eso va a haber forma de tacha. Y nosotros vamos a sustentar que nunca lo van a poder condenar. No hay causa probable y nunca la va a haber. Porque la organización terrorista no existe. La organización que hace terrorismo dice futuro, futuro. Dice, o sea, el derecho penal imaginario. El derecho penal es concreto, más aún está adelantando prisión. ¿Por qué no otra medida que también es garantía que van a concurrir al proceso y le he puesto presupuestos, candados para que ocurra? Señor magistrado, considero que está hablando la verdad. No puede sostener una prisión la señora magistrada. Tal como está, no hay razonamiento, menos proporción. Ya 1 año está en prisión. O sea, sobre la base de una prisión, a pesar que hay un reglamento que el mismo Estado, por política criminal de despenalización, está diciendo que lo obtienen 8, 5, etcétera, puedan salir en libertad, puedan, por las enfermedades que hay, por COVID, porque hay tuberculosis, por hacinamiento, gasto, etcétera, debe estar después una medida menos gravosa, también grave, pero menos gravosa que la prisión, que no afecte, sobre todo a su educación. Entonces no está considerando nada. O sea, no ha pasado nada para la señora magistrada, y eso no es verdad. ¿Cómo que no? El sufrimiento de 1 año es como estar 10 años en la calle. Ya, está bien. Señor magistrado, exijo, señor magistrado, libertad inmediata en patrocinados. Que le den comparecencia con restricciones y si van a concurrir, señor, como sus colegas que están en el nivel 5. ¿El Ministerio Público duplica? Sí, señor magistrado, uno, quiero advertir y le solicito a través de usted, señor magistrado, que lo exhorta el abogado porque está diciendo que este despacho fiscal está mintiendo y eso no es así. Conforme a la resolución número 3 de la tercera sala penal, le puedo dar que el considerando 5.110, 5.111 habla sobre el peligro de obstaculización, lo cual se ha señalado. Respecto al señor Piero Giles Gamboa, el 5.56, el 5.111
5157 y el 51.58. La defensa técnica tiene que leer esa resolución a efectos de que vea que este despacho fiscal sí ha hecho o se desarrolla conforme a la verdad. Bríndame una información, ya que usted bueno, recién escucho hacer esto. O sea, la resolución de la sala que confirma la prisión preventiva desarrolla y estima tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización. Sí, señor magistrado. Voy a revisar. ¿Qué más? Cuente, ¿qué más? Culmine con esto. Ya, finalmente para este despacho fiscal se puede señalar de que se mantiene, no es como dice la defensa técnica que el transcurso del tiempo disminuye la peligrosidad no es así. Para eso es que la defensa técnica, y eso ya parte de cuál es su manejo, debería de acreditar o apoyar, porque este despacho fiscal también ha hecho diligencias de cargo y también de descargo para poder llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Y poder solicitar posteriormente su variación o su cesación de prisión preventiva, pero no hay ningún elemento de que aporte para ello, toda vez que del escrito, señor magistrado, se ha hecho la revisión, habla sobre arraigo social. Eso no existe. Las personas son independientes y cada uno responde por sus hechos, no por un pliego relacionado de personas que firman, van a acreditar o van a responder por el señor Piero Giles Gamboa. Y todos estos documentos que ha acreditado el señor, la defensa técnica que ha juntado, ya han sido valorados en la audiencia de prisión preventiva. El único documento nuevo que se podría advertir de lo que se ha hecho en la revisión es la declaración jurada de una señorita que indica de que tiene hace un año una convivencia con el señor Piero Giles, lo cual para este despacho fiscal sí es totalmente eficaz. Gracias, señor magistrado. Doctor, por favor. Ya terminó su turno. Doctor, pero... Ya terminó su turno, doctor, ya lo escuché. Usted es el que más habló. Doctor. Pero usted es el que más habló. El tuvo más tiempo, lo otorgué. Quiero escuchar a sus clientes, saber qué tienen que indicarme en base a todo esto. Permítame escucharlos, porque ellos son los directamente afectados, como manifiesta usted. Ya, doctor. Me importa mucho. A ver, háblenme. Quisiera que las personas que están detenidas me indiquen respecto a lo manifestado por su abogado. Me dicen que son estudiantes, que tienen familia. A ver, quisiera escucharlos. Buenos días, señor juez. Buenos días, reitero el saludo a todos los presentes. Efectivamente, yo soy estudiante. ¿Usted es Alex? No, yo soy Piero Giles Gamboa. Piero, ya, lo escucho a Piero. A ver. Bien, bueno, en realidad respaldo lo que lo dicho por mi abogado, puntos que ha vertido, ¿no? Yo soy estudiante de Ciencias de la Educación, de la especialidad de Educación Primaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. En el momento de mi detención yo estaba cursando el último ciclo de mi carrera. Y como manifiesta también el abogado, pues se han anexado ahí los documentos donde ratifican que yo soy estudiante, ¿no? Y de manera ininterrumpida. Solamente por el tema de la pandemia se perdió un semestre en la universidad. Y también se perdió otro semestre porque las autoridades no garantizaban el chip cuando las clases empezaron a ser virtuales. También se perdió otro semestre ahí. Después, nunca más he interrumpido mis estudios, como lo podrá ver en mi récord académico. Asimismo, también me encontraba yo laborando para poder ayudar a mi familia. Yo vivo en una familia que económicamente no está bien fuerte, digamos. Perdón, pero esa vez estaba laborando. También estaba laborando. ¿Dónde estaba laborando usted? Estaba laborando en una institución, en una ONG que se llama Guaguacunamanta por Nuestros Niños, que está debidamente... Perdón, ¿cómo se llama la ONG? Guaguacunamanta por Nuestros Niños. ¿Y percibía un sueldo? Eso se me ha confirmado, no hay ninguna... Se me ha confirmado a mí el arraigo laboral, porque justamente he dado todo lo necesario. Yo era estudiante del último ciclo y solamente tenía unos cursos por llevar, no tenía un curso completo, horario completo, por eso yo también trabajaba y apoyaba a mi mamá. ¿Familia tiene usted? Disculpe. ¿Familia? Tengo mi mamá, a quien apoyaba, tengo también a mi papá y tengo mis dos hermanos menores, que tienen 11 y 13 años. A ellos también yo los apoyaba, justamente por eso trabajaba. Si se da cuenta, la fiscal manifiesta que no coincide, se contradice, porque dice que la mamá, se ha presentado el documento de mi mamá donde acredita su constancia de trabajo, su sueldo, pero eso se ha presentado para mostrar que mi mamá, siendo profesora auxiliar, tiene un sueldo precario, que trabaja en una zona rural, se ausenta del lugar y yo me quedaba para verificar que mis hermanos estén bien, apoyándoles sus tareas, apoyándoles sus cosas.
Asimismo, también no descuidando lo que son pues, mi trabajo, mis labores. También quisiera manifestar, ¿no? Se ha hablado sobre el tema de la convivencia, ¿no? Has entendido que se contradice. En realidad, yo vivía con mi pareja, ¿no? Junto a mis papás en la casa. Eso es sinónimo también de convivencia, no significa que no la tengan. En el momento de mi detención, sí. ¿Hace cuánto tiempo convivía y con quién? Eso se ha justamente con un documento, una declaración jurada que se ha emitido. Pero dígame a mí, pues yo no he sido el juez que antes ha conocido esto. ¿Con quién vivía? ¿Hace cuánto conocía? Su nombre, de lo quiere. Sí. Lady Pilar Pulqui Gómez se llama. Lady de Pilar Pulqui. ¿Hace cuánto vivía con ella? Ya bueno, actualmente ya tenemos más de 2 años. No. ¿Cuánto tiempo vivía hasta antes de ser retenido con ella? 1 año. 1 año. Sí, tenía 1 año de convivencia con ella. Bueno, también se ha advertido sobre la cuestión de la familia, ¿no? De que no tengo familia. Pues también se ha presentado sobre mis hermanos, los DNI de mis hermanos para verificar, ¿no? Que son pues, mis hermanos, ¿no? También se han presentado fotos, por ejemplo, ¿no? Donde estoy con ellos, estoy en actividades, estoy compartiendo con ellos tiempo. Y eso verificaría lo que es mi arraigo familiar, ¿no? Los vínculos que tengo con mi madre. Ellos no han venido también a visitarme en ciertas ocasiones, porque toda mi familia está allá en Ayacucho, no tengo acá nadie. Toda mi familia está allá en Huamanga, han venido en ciertas ocasiones, están registrados, también mi conviviente también ha venido a visitarme en ciertas ocasiones, no siempre, debe estar en el INPE, en todo caso que se averigüe esta información, porque está ahí, no ellos vienen a visitarme, son mi familia, ellos me extrañan, ellos han manifestado siempre su respaldo. Está bien, gracias, me han brindado bastante información. He tomado apunte cada punto. Por favor, quisiera pedirle unos minutos para aclarar ciertas No, ya culmine, ya no tengo mucho tiempo, tengo otra audiencia. Concluya nomás, ¿qué tiene que indicarme? Ya bueno, también quisiera manifestar sobre el tema de los óbices que tanto se manifiestan, ¿no? Muchos de los óbices de los cuales se me han hecho son cosas de cuando yo salía de mi casa, iba a mi trabajo, salía de la universidad, o sea, cosas absurdas, se me carga de realizar actividades que son supuestamente de índole terrorista, pero no, son actividades públicas. Yo en todas mis actividades me he manifestado de manera pública, de manera transparente. He ocupado cargos, sí, como dirigente estudiantil y en otras organizaciones, pero han sido por esa situación, por esa necesidad. Soy un joven así impetuoso, que le gusta participar en espacios políticos, que le gusta debatir y hacer eventos que digan, por ejemplo, que sea debate sobre una nueva constitución, que sea un debate sobre, no sé, la problemática social. Entonces, las óbices, en resumen, está en función a las actividades que usted desarrolla, públicas políticas. Todas esas óbices, porque todas son cosas que yo hacía de manera pública, abierta, con personas, con familiares en mi trabajo, en la universidad, en mis actividades sociales. Nunca algo de carácter terrorista. Yo no pertenezco a ninguna organización terrorista. Yo no he afectado ningún bien jurídico, no he lesionado a nadie, no he pegado a nadie, nunca pegaría a nadie. Yo me he desenvuelto con una persona que trata de aportar, con un joven impetuoso que quiere presentar. Asimismo, también quisiera añadir que los vecinos incluso me han respaldado una organización, una asociación de vecinos que está legalizada por la municipalidad. Más de 150 presentado firma, ¿no es cierto? Han presentado un documento de 153. Otro punto más, eso ya tengo claro, son los testigos de carácter. ¿Otro más? Sí, pues también ha manifestado la fiscalía que se han hecho diligencias cada mes y que todo eso. No nos ha llamado tampoco ninguna diligencia, no sé cuál es la necesidad también de manifestar eso. Durante el transcurso de las investigaciones yo he manifestado mi afán de colaborar siempre. Le he dicho, he manifestado mi contraseña de mi celular, los documentos necesarios, de quién eran las pertenencias que me han incautado, supuestamente los libros, ¿no? Que son de carácter terrorista, que son libros que yo en mi carrera los leo, de José Carlos Mariátegui, ¿no? Que hay por ahí un manifiesto, pero son cosas que durante la universidad uno tiene y uno lee, no es porque uno sea terrorista. Entonces, considero que es un exceso, ¿no? Esta prisión preventiva. Yo le pido al señor juez, por favor, que usted acceda a este pedido. Yo quisiera continuar con mis estudios, es lo que más quiero, estar con mi familia, con mi pareja, seguir desarrollándome. Yo no voy a impedir el desarrollo de esta investigación, yo voy a asistir, voy a dar la cara y voy a estar ahí presente porque sé que aquí no hay nada, yo no he cometido ningún delito. Estoy aquí preso injustamente, ya hace más de un año en condiciones que estamos terribles, estamos aquí asesinados. Y por favor, quisiera que eso sea escuchado. Muchas gracias, señor. ¿Con Alex va a decir algo? Sí, señor juez, por favor, para aclarar principalmente lo que ha señalado la señorita fiscal. Mire, prácticamente he dicho de que nosotros, o bueno, yo no he presentado nada que sustente, por ejemplo, mis arraigos, ¿no? Y que
convenientemente me habrían favorecido, es lo que he dicho, ¿no? Que ha sido un contrato para favorecerme. Miren, en cuanto a la primera resolución para darme la prisión preventiva a mí, nunca se reconoció mi condición de estudiante de la universidad. Se hizo toda una campaña para desprestigiarme, desprestigiarnos a todos los que nos fuimos detenidos, pero nunca se dijo de que yo, por ejemplo, era un estudiante de primer año de la Universidad de San Cristóbal, estudiante de Derecho. Nunca se dijo. Tendenciosamente, para justificar, obviamente, la prisión preventiva. Y declarar el caso complejo. Porque miren, ¿qué lógica tiene de que habiéndose terminado la investigación en 12 meses y que la Fiscalía haya retirado la solicitud de ampliación de la investigación, porque estuvo de acuerdo con que termine la ampliación de investigación de 4 meses en febrero? Estuvo de acuerdo. ¿Qué lógica tiene de que estemos 18 meses acá y que se haya declarado el caso complejo? La única lógica es que nos querían tener acá sí o sí 18 meses. Y esa es la misma lógica que persigue el discurso de la fiscal en estos momentos. Quiere que nos quedemos sí o sí y para ella no ha habido cambio. Y sí miente cuando el ACO sí dijo de que no hay peligro de obstaculización. ¿Dónde se ratifica eso? Aquí tengo la resolución, por ejemplo, del 8 de noviembre del 2023, la resolución número 2, donde apelamos a la revisión de nuestra prisión preventiva. Apelamos. Y aquí está. Y aquí, en el punto 3.4, ratifica. Respecto al tercer presupuesto material, el peligro procesal. El ACO solo se pronunció respecto a su vertiente de peligro de fuga. Aquí está. Hay que entender algo, porque eso es de debatir. Cuando se le dicta a usted la prisión preventiva, Sí, porque maneja usted algo de derecho, sí. entonces, cuando se le dicta la prisión preventiva, eso va en apelación. ¿Estamos? Sí, hubo una Impugna. Muy bien, se impugna. El juez, en dictar la prisión preventiva, señaló que existía peligro de fuga y peligro de obstaculización. solamente peligro de fuga. Solo peligro de fuga. Peligro de fuga, es textual. ¿Y por qué lo Cuando fue a la sala, se pronunció indicando peligro de fuga o también se extendió con el peligro de obstaculización. En mi caso, sí se ratificó el peligro de fuga, por eso es que a mí Solo peligro de fuga. me negaron la apelación. Ya, entonces no hay peligro de obstaculización. Claro, No hay peligro de obstaculización. señor juez, aquí Ya está. está bien, voy a revisarlo. He dicho a su abogado que lo voy a revisar. Han estado atentos ustedes. Tengo que revisarlo. Ya. Gracias. Entonces aquí está nuevamente ratificado eso. 3.4, página 6 de 28, resolución número 2 de la fecha 8 de noviembre de 2023. Entonces aquí el tema está en cuanto al peligro de fuga. Ahora, volviendo al tema de mis arraigos, señor juez. La señora fiscal no se ha pronunciado respecto a nuestra condición, a mi condición de estudiante, pero prácticamente no le interesa. Es decir, miente, ¿no? Tiene una actitud poco solidaria, porque al margen de que ella tenga una acusación, finalmente somos ciudadanos, que yo no he cometido ningún delito, no pertenezco a ninguna organización terrorista. Y como Pero, ¿qué le dijo la sala en su oportunidad respecto a su situación de estudiante? ¿Cómo lo valoró? la sala en la apelación tampoco se manifestó. Recién en este documento del 8 de noviembre, aquí recién manifestó en la apelación de nuestra revisión, manifestó de que sí, como estudiante de la universidad, pero tampoco especificó, ¿no? No ha habido valoración en ningún momento. Exacto, solo se mencionó, ¿no? Entonces, ¿por qué recurro a esto, señor juez? ¿Por qué lo menciono? Porque se dice, no, bueno, no hay ningún cambio, los mismos elementos de convicción, justamente porque cuestionamos esos presupuestos, porque yo los cuestiono, porque nunca se tomó en cuenta, porque nunca se dijo nada, es que recurro nuevamente a ellos. Entonces, no se puede desligar o ignorar eso. Entonces, yo trato de reforzar esta idea, porque soy un estudiante que hay firmas de mis compañeros donde reconocen que yo soy un estudiante regular, o sea, me reconocen como estudiante. Ya, pero usted tiene documento, pues, un documento oficial emitido por la entidad de la Caja Superior de Estudios. Indica que son estudiantes. ¿Algún otro elemento más? Ahí está la carpeta fiscal, señor juez. Hay varios documentos que en la carpeta fiscal, en la fecha de enero, febrero, ahí está todo mis documentos. Nunca se tuvo en cuenta eso. Ya, voy a ver eso. Otro, laboral. En realidad, con la prisión preventiva, nos han quitado nuestro arraigo laboral. Es absurdo que se diga
¿no? De que en realidad cualquier arraigo laboral que tengamos en este contexto sí nos va a favorecer, obviamente, por lógica, Una ¿no? pregunta, antes de ser retenido, ¿estaba trabajando usted? Ah, ya, sí, señor juez. Estaba trabajando como conserje de lunes a viernes en una empresa de construcción, donde mi obligación era dedicarme al mantenimiento, ¿no? Pero, como usted sabe, ¿Qué empresa es? ¿perdón? ¿Empresa? Sí, en una empresa llamada ¿Cuál es el nombre de la empresa? Construcciones. Entonces, ¿Así nomás? ¿Construcciones? sí, Matrix Construcciones. Matrix es la empresa, ¿no? Matrix Construcciones. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando ahí? Ya estuve desde junio del 2022, tenía que terminar mi contrato en junio del 2023. Fue impedido eso. Ya, Sí, desde junio del 2022 está trabajando. claro, entonces mi horario, ¿Y para quién? ¿Quién era su jefe inmediato? allá, el ingeniero, mi jefe inmediato era el ingeniero Amílcar Garagundo. ¿Puede repetir su nombre? Amílcar Garagundo. Sí, él era mi jefe inmediato. Ahora, se ha mencionado de que Pero, supuestamente ¿cuánto percibía ahí? ¿Ahí cuánto percibía? 900 soles. ¿Qué días trabajaba? De lunes a viernes, en los horarios en las mañanas, antes de irme a estudiar de 6 a 8 de la mañana y de 9 a 11. Ese era el horario que habíamos habíamos acordado, porque yo estudiaba, obviamente, ahí tenía que acudir a mis clases, ¿no? Está bien. ¿Qué Esa más? labor no era tan compleja, ¿no? La labor de mantenimiento, limpieza, cuidado, era una labor, digamos, relativamente sencilla. Y los fines de semana, porque yo también he estudiado historia, enseñaba de manera temporal las clases de historia universal, ¿no? Yo no puedo demostrar un contrato ahí porque no existe, sí hay una demostración de video, de imagen, porque, señor juez, ¿Y dónde enseñaba Historia Universal? ¿perdón? ¿Dónde enseñaba eso? Enseñaba en un centro preuniversitario, ¿no? Allá en la ciudad de Huamanga. Entonces, y era por horas. Entonces, usted sabe la situación, ¿Tiene recibos o algún tipo de documento? justo a eso iba, señor juez, la situación informal que vivimos muchos para poder dictar clases por 2 horas a la semana o por 2 horas cada 15 días, es una situación Lo precaria. habían contratado informalmente, o sea, usted asistía. ¿Cómo puedo diferenciar si es una actividad propiamente de una exposición que pueda efectuarse, que es propio del ámbito académico? Por eso vuelvo a decir, en la carpeta fiscal, ahí están imágenes, ¿no? Que Un refuerzan, video. imágenes de video, claro, imágenes de video que refuerzan que yo dictaba clases. Ya, ¿qué Entonces, más? ¿Qué otro aspecto más? entonces, con eso se demuestra de que no, pues, no es que me contradigo ni que muestro documentos convenientemente. Ahí está, ¿no? Ahí está la explicación. ¿Cuántas veces ha enseñado usted en ese lugar? ¿Cuántas Historia universal, sí. ¿Cuántas ocasiones? ¿Por cuánto tiempo ha enseñado? habrán sido? Unas 5 o 4 sesiones. 5 o 4 ¿De sesiones. cuánto tiempo? ¿De cuántas horas? 2 horas cada sesión, 1 hora y media, 2 horas cada sesión. Sí. Entonces, lo otro, señor juez, es sobre mi arraigo familiar. Entonces, se ha mencionado de que no tengo ningún tipo de arraigo familiar. Con la prisión preventiva que estoy aquí en Lima y con las visitas que he tenido de mi mamá cada 15 días o en algunos meses semanalmente, se demuestra, señor juez, de que tengo a mi familia pendiente. No tengo hijos, ¿no? Tengo a mi pareja, sí, pero no tengo hijos. Pero, ¿cómo es posible de que se diga de que no existe el arraigo familiar? Por lo menos hay un vínculo, ¿no? Entonces se ha dicho, y la fiscal, la señorita fiscal, prácticamente ha ninguneado todos estos argumentos o lo ha minimizado. Yo lo rechazo de plano. Rechazo de plano totalmente, ¿no? Y por último, señor juez, no pertenezco a ninguna organización terrorista, no he cometido ningún acto relacionado con ese delito, no he dañado ni bien público, ni bien privado, ni he dañado a otra persona. Entonces, solicito respaldo a la posición de mi abogado cuando se ha señalado de que se modifique, se varíe. El mes de mayo, a mediados de mayo, va a iniciar el próximo ciclo en la universidad. Yo quiero matricularme ahí en la Sí. universidad. Entonces, denos esta oportunidad con las restricciones que usted vea conveniente, señor juez, por favor. Gracias.
Muy bien. Esta audiencia ha culminado. Paso a estudiar las documentales que se han mencionado para emitir pronunciamiento. Se emite por gabinete o por despacho. Buenos días con todos y todas.